Cuando uno conoce las edificaciones que han existido a través de la historia, uno se sorprende de todas aquellas cosas que sin duda algunos la han llamado como maravillas. Y hay maravillas modernas y hay maravillas del mundo antiguo. Y hay 7 maravillas y les califican así como 7 maravillas del mundo antiguo. Y esto es interesante, porque entre ellas están la pirámide de Giza en Egipto, los jardines colgantes de Babilonia en Irak, la estatua de Zeus en Olimpia en Grecia, el templo de Artemisa en Éfeso, Turquía, el mausoleo de Helicarnaso también en Turquía, el coloso de Rodas en Grecia, el faro de Alejandría en Egipto. A estos en algún momento, que son edificaciones que se levantaron, se les conoció como las 7 maravillas del mundo. Ahora, hay ahora 7 maravillas modernas, pero lo que hace relevante a estas edificaciones fue no solo el hecho de que para nosotros ahora son elementos históricos y que sin duda tuvieron un nivel de trascendencia cuando se vinieron y se levantaron, especialmente por aquellos que en algún momento fueron imperios, porque ahí es donde nosotros podemos ver que estas maravillas se levantaron y fueron erguidas por imperios que en su momento pudieron venir y estar y permanecer. Pero eso sí, los imperios ya pasaron, los imperios caducaron, los imperios se levantan y también fenecen. Pero las edificaciones en aquel momento, que todavía están, ahora simplemente son un recuerdo del pasado. Maravillas que sin duda nada de relevante, sino solo por su historia, tienen al día de hoy. Pero es aquí donde Jesús quiere venir y mencionar sobre una edificación que no solo va a venir y a trascender en su momento, sino que también ha afectado no solo la vida en el pasado, sino que lo hizo en ese momento y ha trascendido en el futuro y todavía lo seguirá haciendo. El punto es que esta edificación, para muchos de ellos, como lo fue para la nación y el pueblo judío, ellos tropezaron. Ahí es donde nosotros venimos y tomamos realmente el elemento a lo cual el Señor quiere venir y hace referencia. Esta edificación no solo vino y se planificó en el momento o se estableció en el momento en las palabras de Jesús, sino que tenía su trascendencia aún en conceptos antiguos testamentarios. Y es ahí cuando Jesús viene en el pasaje que usted y yo leímos, especialmente en el versículo 10. Mire por favor cómo lo dice. Ni aún esta escritura habéis leído. ¿A qué escritura se refería entonces Jesús cuando hizo referencia a esta parábola? Y él dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es una cita antigua testamentaria y es una cita que está impregnada en el libro de los Salmos, especialmente en el capítulo 118, que es un salmo salvífico donde nos hace ver la fe, la confianza y la seguridad que el pueblo, que los redimidos deberían de venir y tener en la persona del Mesías. Ahora, lo interesante de esto es que esto en aquel momento simplemente era una expresión en el Antiguo Testamento mirando hacia futuro. Cuando Jesús viene, esa palabra se está cumpliendo. Es una palabra salvífica porque en Jesús hay salvación, en Jesús hay vida eterna. Otros llaman a este salmo, el Salmo 118, como el salmo de sálvanos, oh Rey, sálvanos, Señor, sálvanos el Mesías. Tiene que ver con salvación y vida eterna. Ahora, tuvo su trascendencia en el pasado, lo sigue teniendo, lo tuvo en el presente y lo sigue teniendo el día de hoy. Porque reconocemos y entendemos a este punto que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Ahora, sí, dale palmas al Señor si tú lo crees. Es precioso, es algo que usted y yo debemos de venir y entender. Ahora, lo interesante es que muchos tropezaron. Y cuando hablamos de muchos, los primeros fueron el pueblo que él escogió como su nación y como su pueblo. Y esto es lo interesante, porque Jesús una y otra vez hizo referencia a esto. Cuando Jesús viene y establece esa edificación, ahora hablando de la iglesia,
Jesús le dice a Pedro especialmente en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta ¿qué? Roca. No le estaba diciendo sobre su vida. La roca es Cristo, mis amados. La roca es Cristo. Y la iglesia está edificada no sobre la vida de un hombre, sino sobre la vida de un Dios, de un Salvador, Cristo nuestro Señor. Él es la roca. ¿Alguien cree eso, hermano? Allí está edificada la roca. Pablo también hace referencia con respecto a esto y lo escribe a Corintios de tal manera para que ellos pudiesen venir y entender que la roca sigue siendo Cristo. Ahora, Pedro mismo, escribiendo a la iglesia esparcida, les habla con respecto a esto. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Fue allí donde el pueblo judío vino y tropezó. Cuando nosotros hablamos de maravillas, cuando nosotros hablamos de todas estas cosas que sin duda no solo trascendieron en el pasado para la maravilla que Dios iba a levantar, que es la iglesia, sigue trascendiendo el día de hoy. Porque todavía, hermanos, hay muchos que se agregarán y sus nombres serán inscritos de tal manera que su edificación, si lo quisiéramos ver de esta manera, su comienzo fue pequeño, pero su futuro será glorioso y glorioso porque estaremos con nuestro Salvador, con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Alguien va a estar allá, hermanos. Esto es lo precioso. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús viene y menciona esta parábola, es interesante ver el contexto de lo que Marcos está queriendo venir y escribir. Esta parábola Jesús la menciona en la última semana para poder venir e ir a ser crucificado. Esto tenía mucha relevancia para el pueblo judío, porque sin duda Jesús quería venir y acotar una tremenda verdad con respecto a lo que ellos habían hecho con aquello que Dios les había depositado por su mano. Y es interesante esto, cómo Jesús viene y es en ese proceso donde Él explica esta parábola. Y la parábola tiene una connotación profética, antiguo testamentaria, pero también tiene esa connotación salvífica, como lo hemos dicho en el Salmo capítulo 118. Cuando Jesús hace esta referencia, y especialmente esta parte profética, está pensando en Isaías capítulo 5. Mire una vez más, vaya conmigo al versículo 1, por favor. Si me regalan agua, hermanos, por favor. Si me hacen el favor, gracias. Y lo interesante de esto es ver cómo realmente el pasaje nos dice esto. Mire por favor lo que dice el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vea esto, hermanos. Es interesante cómo Jesús viene y hace referencia a esta viña. Ahora, lo interesante, gracias hermana, lo interesante de esto, que el concepto viña, el pueblo lo entendía y lo conocía. Y no solo lo conocía por el contexto en el cual ellos estaban o se desenvolvían, sino también porque proféticamente había otra parábola con respecto a una viña a la que Jesús hace referencia. Ahora vea bien, hemos dicho que Jesús está en la última semana. Jesús se mueve en la última semana para poder venir y decir esta parábola. Luego de esta parábola pasan 4 días y Jesús es llevado a la cruz. Entonces estamos hablando en la semana que nosotros conocemos como Semana Santa, donde Jesús viene y dice esta parábola. En ese contexto, Marcos acota en el capítulo 11 varios elementos que son llamativos para que sirven, hermanos, con respecto como fundamento a esta parábola. En primer lugar, la entrada a Jerusalén. Recuerde que Jesús su ministerio lo hizo prácticamente en toda Galilea. Pero en los últimos meses, estamos hablando de los últimos 6 meses, Jesús se movió hacia Jerusalén. Y especialmente en la última semana Jesús entra a Jerusalén.
Y entra a Jerusalén, y es ahí, como cuando nosotros conocemos ese Domingo de Ramos, ¿ve? ¿Se recuerda? Domingo de Ramos, donde la expresión Hosana, Hosana, Hosana al hijo de ¿quién? De David. Ese era un salmo salvífico. ¿A qué salmo están haciendo referencia el pueblo de Israel? Ya sea conociéndolo o no conociéndolo. Al Salmo 118. Al Salmo 118. Y es el Salmo 118 a lo cual Jesús está haciendo referencia en la parábola. Porque en el Salmo 118 menciona la piedra que los edificadores desecharon. ¿Entiende? Entonces, las cosas que están pasando en esa semana no pasan por casualidad. Todo se está cumpliendo proféticamente en la palabra, en la vida y en la persona de Jesús. Jesús entra a Jerusalén y eso es lo que podemos ver en los versículos del 1 en adelante, de los versículos del 1 al 11 del capítulo 11. Vea por favor allí. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betjafé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Y ahí está. Y versículo de ahí comienza a decir, versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esa era una parte profética. La palabra nos recuerda y nos dice que Jesús iba a entrar sentado en un pollino. Se está cumpliendo. La palabra del Salmo capítulo 118 de la oración y ese canto salvífico se está cumpliendo. Mire, no era una casualidad entonces las cosas que estaban aconteciendo hacia la vida y la persona de Jesús. Todas esas cosas estaban aconteciendo ese mismo día. Sigamos leyendo, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El contexto de lo que está pasando era conocido también para la nación y el pueblo, porque en Isaías capítulo 5 se menciona una parábola con respecto a una higuera, a otro viñedo. ¿Y qué es lo que esperaba Jesús que esta viñedo o esta higuera pudiera venir y tener? Fruto. Fruto. Pero esta higuera no tenía fruto. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ahora, ¿por qué Jesús le respondió así a Pedro? Tened fe en Dios. Es interesante comenzar a ver todas las cosas a las cuales nosotros estamos haciendo referencia. En ese contexto es cuando Jesús menciona la parábola de los labradores malvados. ¿Por qué? Jesús está refiriéndose a la higuera o al viñedo como algo que Dios vino y delegó a la nación y al pueblo para que diese fruto. Pero ellos no lo dieron. Pero ellos, como administradores de aquello a lo cual el Señor les había confiado, ellos no habían cumplido su parte con lo que Dios había establecido para sus vidas. Ahora, lo interesante es que cuando vamos a Isaías capítulo 5, vaya conmigo por favor, Isaías capítulo 5, esto es un canto, pero es una parábola también, versículo 1. Ahora, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil, la había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ello una torre y hecho también en ella un lagar y esperase que diese ¿qué? Uvas. ¿Y que dio? Uvas silvestres que no servían para ser saciado o para comer. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y aquí viene la pregunta: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo
no haya hecho en ella. Ellos conocían el concepto. Ellos entendían la palabra profética a la cual Jesús estaba haciendo referencia. Pero también entendían el concepto bajo el medio en el cual ellos se envolvían. ¿Habían viñedos en Jerusalén? Claro que lo habían. Entendían muy claramente lo que Jesús estaba queriendo venir y hacer referencia en este sentido. Ahora bien, con respecto a esto, el libro de Oseas, hermanos, ya lo había anticipado también proféticamente. En Oseas capítulo 9, versículo 10 y versículo 17. Vaya conmigo, por favor. Oseas capítulo 9, versículo 10 y verso 17. Mire cómo dice la Escritura. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Y mire, o sea, las palabras proféticas antiguas testamentarias no solo están por estar o para agregar un momento. Hay un elemento didáctico en todo esto. Y es lo que Jesús está haciendo, hermanos, en este sentido. Jesús está tomando todos estos elementos didácticos que ellos conocían antiguo testamentario, a los cuales estaban cumpliendo en ese momento. Leo una vez más, versículo 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave. Cuando habla la Biblia, Efraín, hermanos, se refiere al pueblo de Israel. Recuérdese, en ese momento Israel estaba dividido. Reino del norte, reino del sur. Reino del norte eran 10 tribus. A ellos se le llamaba Efraín. A ellos. Pero cuando el Señor habla de Efraín, está hablando de toda la nación y el pueblo. Y es ahí donde se menciona. A ellos se le menciona como Efraín, al reino del norte. Entonces vea bien, mire cómo lo dice. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Verso 11, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, los que les ha de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz, ¿cómo está? Seca. ¿Se recuerda lo que dijo Jesús allá en Marcos? ¿Desde dónde se secaron? Le dijo Jesús. Desde sus raíces. Se da cuenta que Jesús está tomando todos los elementos proféticos antiguos testamentarios a la hora de venir y cumplir esa palabra en su vida. Mire lo que está diciendo. Efraín fue herido, versículo 16. Su raíz está seca, no dará más fruto. ¿Qué esperaba Jesús de la higuera? Fruto. ¿Y qué dio? Fruto silvestre. Que no es lo mismo, que no sirve. No sirve para la saciedad o la necesidad de las personas. Aunque engendren, oiga lo que sigue diciendo, yo mataré lo deseable. Estas palabras son fuertes, hermanos. Este es juicio. Este es juicio. Y a veces nosotros pasamos inadvertidos estas expresiones de la palabra y se nos olvida lo que Dios te está tratando de venir y hacer. Vea otra vez, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errante. Esta palabra, como bien decía hermano Carlos hoy en la escuela bíblica dominical, tiene diferentes momentos de cumplimiento. Estoy diciendo, hermanos, cuando Oseas viene y dice esta palabra, existe el reino del norte. Al reino del norte
Se le conocía también como Efraín, 10 tribus. Reino del sur, reino de Judá, 2 tribus. Allí estaban. Allí estaban. Cuando Oseas está diciendo esta palabra, Israel como tal está dividido. Reino del norte, reino del sur. Mire lo que está diciendo esta palabra profética. Dios esperaba frutos, pero Dios se anteconoce y se antecede por el corazón de ellos. Buscaron a los dioses, se fueron a los Baales y por eso el juicio de Dios tendría que venir sobre ellos. ¿Qué pasó? Samaria, que era la capital del reino del norte, fue el primer reino que cayó por los asirios. Samaria cayó. Posteriormente cayó el reino del sur por los caldeos o por los babilónicos. Y ya sea de uno o de otro, que fueron en diferentes tiempos, hermanos, y momentos, ellos fueron llevados cautivos. Ellos fueron llevados como esclavos. Ellos fueron esparcidos sobre las naciones. Después que Israel viene, vea la historia, después que Israel es llevado a cautivo a Babilonia, 70 años tienen que pasar para que ellos puedan venir y regresar. Esdras y Nehemías, ¿se recuerdan? Son levantados los muros de Jerusalén. Se levantan una vez más. ¿Para qué? Para caer en algún momento en otra desolación, que no es la desolación a la que se menciona en Marcos capítulo 24. Es diferente. Porque en esa desolación, antes de que Jesús nazca, el templo es contaminado. ¿Se recuerdan? Donde viene y Antíoco Epifanes viene y ofrece un cerdo en el propio templo del Señor. Israel es una vez más sometido, donde el hambre resalta, donde sus jóvenes fueron literalmente muertos, donde mujeres morían. ¿Se estaba cumpliendo la palabra? Sí, se estaba cumpliendo. Cuando Jesús viene, entonces, en ese contexto, vea bien, primero Jesús entra a Jerusalén en la última semana de su ministerio terrenal. En la última Jesús viene entrando y se está cumpliendo la palabra del Salmo 118. Mire qué precioso esto. Jesús está entrando y Jesús, esa palabra se está cumpliendo proféticamente en la persona de Jesús en ese momento. Jesús llega a Jerusalén. Al moverse hacia Betania, que son como 4 o 5 kilómetros que donde vivían Marta, María y Lázaro, Jesús tiene hambre y busca qué comer y allí se encuentra con la higuera. Elementos didácticos, hermanos, en todo esto. Elementos didácticos, elementos proféticos. Jesús busca qué comer. O sea, Jesús no era, ay, tengo hambre, pasemos al McDonald's, ahí se me ocurrió. No, no, no. O sea, habían elementos que tenían que venir y cumplirse para poder venir y reforzar lo que él después va a decir con esa parábola. Jesús viene y se encuentra con esa higuera y dice Jesús, no hay alimento porque está seca. ¿Desde dónde? Desde sus raíces. ¿Jesús estaba inventando esas palabras? No. Jesús estaba haciendo alusión a las palabras de Oseas capítulo 6. Mire cómo interesante todo se va entrelazando. ¿Y a quién les responsabiliza allá en Oseas capítulo 6 con respecto a por qué de esa situación? A los líderes. A los líderes. A los líderes. Mire cómo lo dice, versículo 15 de Oseas 6. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Se nos olvida esa palabra, hermanos. Eso es duro. No los amaré más. Todos sus príncipes, cuando habla todos sus príncipes, se está hablando todos aquellos que tenían una posición para poder venir y tomar acción y decidir con respecto a la nación. Ahí hablamos de sacerdotes, ahí hablamos de los reyes, ahí estamos hablando, hermanos, de todos aquellos que venían y conocían las escrituras y sabían qué hicieron para poder venir y orientar al pueblo. Nada. Ahora, cuando vamos a Marcos capítulo 11, es todo lo que está sucediendo de la misma manera. ¿Por qué? Mire, por favor, regrese ahora conmigo a Marcos, capítulo 11. Mire cómo dice el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, después que Jesús ya ha maldecido a la higuera,
después que Jesús ha entrado y ha regresado de Jerusalén. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a ¿quiénes? A él, ¿quiénes? Los principales sacerdotes, los escribas, ¿y quiénes más? Los príncipes del pueblo. Los príncipes del pueblo. Una vez más, la palabra cumpliéndose en esto mismo. Ahora, esto es interesante, porque esta palabra de sequedad y de desierto, 37 años después, se iba a cumplir a corto plazo. ¿Se había cumplido en el pasado? Sí. ¿Se estaba cumpliendo en el presente y se cumpliría? Sí. ¿Se cumpliría 37 años después? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, si estamos hablando que Jesús tiene 33 años y medio, 33 años, ¿cuántos hermanos pasan? ¿Cuántos años faltarían para 70? ¿Cuántos años? 37 años. ¿Por qué? Porque en el año 70, Jerusalén es una vez más destruida por los romanos. Jerusalén es destruida. ¿Y qué pasa con la nación y el pueblo de Israel? Todos son esparcidos. Todos son esparcidos. Hasta el siglo anterior, el año de 1948, cuando ellos tuvieron la oportunidad de poder venir y regresar una vez más a su tierra. ¿Se estaba cumpliendo la palabra? Sí. Entonces, lo interesante es que aquel liderazgo a la cual Jesús está haciendo referencia por esta parábola, entiende lo que Jesús está queriendo venir y decir. ¿Por qué? Una vez más, versículo 27. Ahí estaban los sacerdotes, los que venían y ejecutaban todos los rituales que se tenían que hacer y hacer en el templo. Estamos hablando de los escribas, los que venían y transcribían la ley de una manera que realmente la gente pudiera venir y tenerlo en sus manos. Bueno, los líderes en ese momento. Y allí ellos sabían lo que decía. Y los ancianos, estamos hablando del Sanedrín en este momento, los que tomaban decisión, los príncipes en este momento. Hermanos, ellos, lo interesante es que cuando Jesús comienza a hablar de esta parábola, del capítulo 12 al versículo 12, entendían. Mire cómo lo dice el verso 12 del capítulo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. A diferencia de las demás parábolas, esta la entendieron muy claramente, hermanos. Y la entendieron tan claramente, a los cuales ellos sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Esto nos sirve, hermanos, mire, para el contexto y entender las palabras que Jesús va a venir y va a mencionar en este sentido. Antes de venir y desarrollar entonces el capítulo 12, fíjese, lo interesante es esto. Número 1, Isaías capítulo 5 nos habla sobre la decadencia espiritual que la nación y el pueblo de Israel estaba viviendo o iba a vivir y que sigue viviendo hasta el día de hoy. Hace algunos años atrás, la capital del homosexualismo o de los movimientos inclusivos de los LGTBQ más, y yo no sé cuántos más, ¿sabe cuál se le llamó la capital? Jerusalén. La capital de los movimientos LGBTQ más, y ahí es Jerusalén. Los movimientos homosexuales, la capital, ¿cuál es? Jerusalén. Los movimientos de todas estas personas que están ahí. Y usted ve, hermanos, en YouTube o cualquier noticias, cómo los grandes, para ahí, ¿cómo se dice en español? Ya me olvidó. Para ahí, ¿cómo se dice? ¿Qué es? Ay, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó el español ya, hermanos. Donde va toda la gente caminando en las calles así. No, pero lo otro, sí es parecido a manifestación. ¡Qué barbaridad! Marchas. Lo que hace Macy's en Nueva York, hermanos, hoy para el... Eso, caballa, para que vean que ya me olvidó el español. ¿Cuál es la palabra? Desfile. Eso es. El desfile, hermanos. Mire esto. Jerusalén.
con sus grandes desfiles de hombres homosexuales, mujeres lesbianas. Jerusalén, Jerusalén, la capital del homosexualismo, la capital de todos los movimientos. Hermanos, y uno se sorprende. Y entonces, todo esto, como veíamos hoy en la clase, son elementos escatológicos a los cuales Jesús está haciendo referencia. Y uno puede ver, hermanos, que el corazón de la gente no ha cambiado. El corazón desleal de las personas no ha cambiado. Y por eso el Señor, de alguna manera, esa palabra de juicio es fuerte. Esa palabra contra ellos, hermanos, es directa y clara. Versículo, y voy a leer otra vez Oseas 15, oiga, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé, oiga lo que dice el Señor, aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Aquí yo no veo, hermanos, el elemento de la misericordia y uno podría decir, Señor, se te olvidó el amor, se te olvidó la misericordia. Dios es un Dios justo. Y por justo también Dios es un Dios santo. Y Él demanda santidad en este sentido de su pueblo y de su nación. Entonces cuando esta parábola se menciona y hace eco a Isaías capítulo 5, está haciendo referencia al estado espiritual de la nación y del pueblo de Israel. Y en segundo lugar nos hace ver esos elementos salvíficos que usted y yo podemos venir y encontrar solo en la persona de Jesucristo. Ahora bien, mire por favor lo que dice la parábola. Versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. ¿Ve? El concepto ellos lo sabían. Jesús estaba hablando directamente a los escribas, a los sacerdotes. Ahí ellos entendían este concepto. Entonces Jesús les dice, ¿sabe? Un hombre plantó una viña, la cercó, lo mismo que está diciendo Isaías 5. Cavó un lagar, edificó una torre, lo mismo que está diciendo Isaías 5. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vea la expresión. Y aquí hay un dato importante, hermanos. Fíjese que dice que la arrendó a ¿quiénes? A unos labradores. Fíjese que no está diciendo, hermanos, aquí no es el concepto de la mayordomía. No es el enfoque de la mayordomía. Porque de alguna manera no es lo que Jesús está queriendo venir y apuntar, sino que menciona la palabra arrendó a unos labradores. Y la palabra que se utiliza en el griego ahí son los esclavos, los trabajadores, los que están encargados para que aquella viña salga adelante para que dé sus frutos. A ellos se está refiriendo. Entonces Jesús está diciendo, ustedes como líderes espirituales, ustedes sacerdotes, ustedes escribas, ustedes ancianos, eran los encargados de venir y trabajar por mi viña. No es la viña de ustedes, no es su viña, es mi viña, la viña del Señor. Yo se las he dado para que ustedes puedan venir y trabajar por ella, para que ustedes puedan venir y dar lo que yo espero de ella. En algún momento yo me fui lejos, pero hoy he regresado a pedirles cuentas de lo que es lo que ustedes han hecho con respecto a lo que yo esperaba. Claro que está implícito el elemento de la mayordomía, pero no es el objetivo. Sino, por eso dice, yo se las arrendé, porque ellos tenían que venir y pagar con su trabajo lo que realmente Dios esperaba. Y este es un elemento importantísimo, hermanos. ¿Qué tanto usted y yo estamos haciendo en la viña del Señor para que ésta esté dando los frutos que Dios espera? Ese es el punto. ¿Qué es lo que usted está haciendo y qué es lo que yo estoy haciendo para la viña? Por la viña. Y mientras estudiaba eso, me acordaba de aquel precioso canto antiguo. Anhelo trabajar por el Señor. Y vea lo que dice el canto. Anhelo trabajar. Gracias a Dios que no lo hemos cantado, hermanos. Porque mi pregunta es, ¿cuántos estamos haciendo por la viña? Anhelo trabajar por el Señor. A ver qué sigue.
confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar? Y ocupado siempre estar. Ay, no, pastor, no tengo, no, es que no tenemos tiempo. Hermanos, hay salida evangelística, hay que vaya el pastor que... ¿Sabe que por qué dejamos de dar las cajas? ¿Se acuerda para la pandemia? Aquí voy a ser fuerte, está bueno. ¿Por qué dejamos de dar las cajas? Cuando comenzamos a dar las cajas por la pandemia, ¿cuántas cajas íbamos a ir a traer, hermano Mauricio? Como 100 y algo, ¿ve? No, hombre, al principio, hermanos, buen grupo. A medida iba pasando el tiempo, solo venían a traer la caja y después nos íbamos. Hubo un momento, hermanos, en que solo se quedó mi esposa, Pablo y yo. Y habían más de 100 cajas ahí. Y les dije yo a los hermanos, aquí terminamos. Aquí terminamos. No es responsabilidad solo del pastor. No es responsabilidad solo de la familia pastoral. ¿Quiénes son parte de la viña del Señor? Y cantamos, anhelo trabajar por el Señor. Y ocupado, ¿cómo va la letra ahí? Quiero yo orar y trabajar. Hermano, ¿quiere venir a servir para la viña? Ay, no, hermano, fíjese que no tengo tiempo. Hermano, es que tengo que trabajar, es que tengo mi familia, es que tengo esto, tengo lo otro, tengo que hacer aquí. Cuando tenga tiempo, entonces. Algunos vamos más allá y decimos, pastor, cuando me jubile, ahí sí voy a estar. ¿Quién sabe, hermano, si va a estar realmente? ¿Quién sabe si vamos a estar? ¿Sabe? El tiempo que Dios espera que usted y yo trabajemos para la obra es hoy. Amén, iglesia. Es hoy. No es para mañana. Dios nos ha dotado a cada uno, hermanos, para que cada uno vengamos y trabajemos en su obra. Para que usted y yo hagamos algo para su obra. Porque ¿sabe qué? Porque el Señor va a venir. Va a regresar. ¿Y qué cuentas usted y yo lo vamos a entregar? Ahora, mire el carácter de estos labradores, hermanos. Mire el carácter de lo que hace y de lo que hay en su corazón en este sentido. Y uno se sorprende con lo que realmente estos hombres vienen y hacen con respecto al dueño de la viña. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 2 y 3, mire por favor, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, ¿qué hicieron? Lo golpearon y le enviaron, ¿cómo? ¿Cuántas veces usted y yo vamos delante del Señor, pero con las manos vacías? Y no porque no hemos hecho, sino porque hay una actitud incorrecta en este sentido. Y lo primero que yo veo aquí, hermanos, es una actitud confrontativa y también una actitud a la defensiva de parte de ellos. Mire, por favor, vea lo que dice. Cuando llegó el siervo, lo tomaron y lo golpearon. Hermanos, veo esa actitud confrontativa de ir en contra de lo que el dueño de la viña espera. Y obviamente siempre a la defensiva. Versículo 4 y 5. Volvió a enviarles a otro siervo. ¿Pero qué hicieron esta vez? Lo apedrearon. Ay, Dios, ¿y qué eran ellos, hermanos? ¿Los dueños de la viña? ¿Los mayordomos de la viña? No. ¿Qué eran, hermanos? Los labradores. Los que tenían que venir y trabajar por la viña. Mire la actitud de ellos. Primero, una actitud confrontativa, una actitud defensiva. Ahora volvemos y caemos a un punto de violencia y de agresividad. Eso es todo lo que están haciendo los labradores. Mire, versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. ¡Wow! Este era el carácter de aquellos a los que se les había arrendado la viña.
Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió. Bueno, a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, ¿y qué más? Mire el carácter de estas personas. De la contrariedad a convertirse en unos asesinos. Oiga bien esto. Cuando los labradores, que somos usted y yo, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, no estamos cumpliendo con los frutos que Dios está esperando de su pueblo, de su iglesia, estamos matando literalmente la esperanza de otros. Porque la iglesia es la encargada de venir y llevar vida a donde hay muerte. Y si la iglesia calla, y si la iglesia no trabaja, y si la iglesia no obra, literalmente usted y yo estamos teniendo la misma actitud de estos labradores. Y directamente cuando usted y yo no hacemos nada por la viña, estamos matando la esperanza de otros. Y por ende me estoy convirtiendo de alguien que está asesinando a otros. Y esto, hermanos, no es intolerancia, esto es homicidio. Y por eso la palabra directa de parte de Dios para con ellos. Ahora, lo interesante es que ellos entendieron esta parábola. Y entendieron la confrontación de respecto a Jesús. Y esto es lo que realmente entonces viene. Y viene la pregunta del versículo 9. Mire por favor. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores? ¿Y dará su viña a otros? Esas dos cosas, hermanos, se cumplieron. Número 1, ¿destruirá a los labradores malvados? Sí. Sí. Porque Jerusalén 37 años después fue destruida. Pregunta entonces, y dice Jesús, ahora, ¿y qué pasará con mi viña? ¿Se la va a dar a otros? Sí. ¿Saben quién es esa viña ahora, hermanos? Nosotros, su iglesia. Ahora, lo que hizo el Señor fue decirles, ustedes fueron escogidos para ser una nación santa, para ser una nación referente, Deuteronomio capítulo 4, Éxodo capítulo 20. Ustedes fueron los encargados de venir y llevar esperanza a las demás naciones. No lo hicieron, no lo cumplieron. Yo los quito y esta responsabilidad ahora se la paso a otros. ¿Y quién es esos otros? Usted y yo. Usted y yo. Ahora la responsabilidad está en nuestras manos. Nuestra responsabilidad de dar fruto para la viña está en usted y en mí. ¿Qué estamos haciendo para que usted y yo estemos cumpliendo con el deseo de Dios, con el corazón de Dios? Y esto es lo importante que usted y yo debemos de reconocer y entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí empieza todo, hermanos, con esa palabra que decíamos acerca de las maravillas. Jesús se iba a encargar de venir y levantar un pueblo para sí, a la cual llamamos iglesia, para que esta, hermanos, sea algo que sea referente para las demás naciones de la tierra. Para que se convierta, como decíamos en la introducción de este mensaje, no en una maravilla histórica que simplemente se levantó cuando Jesús dijo, y yo te digo, Pedro, que edificaré mi iglesia sobre la roca. En su momento, más de 2000 años, esa connotación podría venir y verse en la vida de Jesús. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, nos damos cuenta cómo esa palabra comenzó a crecer,
cómo comenzó a desarrollarse, cómo a través del libro de los Hechos esa palabra comenzó a llegar a las demás naciones de la tierra. Y cómo hasta el día de hoy esa palabra sigue teniendo su efecto. Porque en esa palabra ustedes y yo estábamos inmersos. Porque en esa palabra, aquello que Jesús iba a edificar, aquello que otros vinieron y desecharon, usted y yo hemos creído, y a través de creer en esa palabra, hoy tenemos salvación y vida eterna y pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Cuántos del pueblo de Dios hay en esta mañana? Dale palmas a ese rey por esa palabra. Bendita palabra, bendita palabra. Y por esa palabra hoy usted y yo tenemos ese alto privilegio. Y por eso Pedro dice esto. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8. ¿Qué debemos de hacer entonces con esto? Mire lo que dice el apóstol Pedro, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es, hermanos? Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿A qué está haciendo referencia Pedro? Salmo capítulo 118. ¿A qué se está haciendo referencia? A la palabra que Marcos en este caso está haciendo referencia en la parábola de Jesús. ¿A qué está haciendo referencia? A las mismas palabras de Hechos capítulo 3, cuando Pedro viene y le dice a los sacerdotes: ustedes vinieron y tropezaron y cayeron y mataron esa piedra. A ellos les dice Pedro en aquel momento. Ahora Pedro le dice a la iglesia: vea esto, y es precioso, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Al que creyere en él. ¿Quién es ese él? Es Cristo. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo. ¿Quién es la piedra principal? Es Cristo, como lo cantábamos en esta mañana. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta todo esto? Precioso lo que está diciendo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es, hermanos? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué más? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron, ¿qué? Destinados. Qué triste, hermanos, cuando usted y yo tenemos toda la oportunidad de poder venir y creer, simplemente venimos y decidimos cerrar nuestro corazón para no venir y aceptar aquella oportunidad que Dios nos está dando. Cierro con esto. Número 1, hermanos, lo que hemos dicho: Cristo es la piedra principal, hermanos, de este edificio. La mejor maravilla que todavía trasciende, hermanos, no son esos edificios del pasado, no son esas estructuras del pasado. ¿Y sabe por qué? Como lo dijimos, esas son estructuras de hombres. Número 1, son estructuras de imperios que ya no existen. Pero nuestro Señor, hermanos, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso dice el libro de Apocalipsis: Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y el fin. Cristo es eterno. ¿Cuántos alaban a ese Dios, hermanos? A ese Rey tan grande. Sobre Él está edificada la iglesia, no sobre la filosofía de un hombre, no sobre el pensamiento de un hombre, sobre Cristo. En segundo lugar, como piedras vivas, dice el apóstol Pablo, debemos de fundamentarnos en Cristo y de edificarnos de manera espiritual y en santidad para Él, para hacer esos sacrificios vivos y aceptos delante del Señor. Y en tercer lugar, los que nos acercamos a Cristo, hermanos,
nadie será avergonzado. Nadie será avergonzado. Aquellos que creemos en Cristo, hermanos, como bien dice su palabra, tenemos una esperanza y una esperanza que no avergüenza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Esa bendita esperanza la tenemos en Cristo. Por lo que decimos nosotros, no. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que muchos han tropezado y siguen tropezando en esto. Israel como nación tropezó en Cristo. Y me temo que muchos al día de hoy también siguen tropezando. Siguen tropezando. Porque simplemente desechan a Cristo. Desechan su palabra, desechan todo aquello que tiene que ver con el Evangelio, desechan todo aquello que tiene que ver con Cristo, desechan todo aquello que tiene que ver con Dios, desechan todo aquello que tiene que ver, hermanos, con el Evangelio precioso de nuestro Señor. Pero aquellos que creen, pero aquellos que vienen y toman en serio todas estas cosas, dice la Escritura, ¿sabes qué? No serán avergonzados, no serán avergonzados, porque todo lo que la Escritura nos presenta es una fiel palabra, es una palabra profética, es una palabra que está dicha de parte de Dios, que tiene su cumplimiento en el pasado, que lo tuvo en el momento y lo que tendrá en el futuro. Hermanos, en ella confiamos, en ella esperamos, no porque sea una palabra de hombre, es una palabra de Dios, fundada y edificada en la persona de Cristo. Alaban al Señor en esta hora. Dale palmas al Rey en esta hora. Padre, te honramos, te bendecimos en esta mañana. Señor, como iglesia, somos responsables ahora de transmitir y enseñar esta tremenda verdad. Y lo que otros en algún momento desecharon, hoy tenemos el alto privilegio de poder venir y tomarlo. Porque entendemos, Señor, que simplemente somos esos, esclavos y trabajadores. Y queremos hacerlo, Señor, de la mejor manera. Y queremos hacerlo, Señor, cumpliendo fielmente lo que tú esperas de nosotros. Pero especialmente, Señor, el poder venir y acercarnos a aquellos que todavía están lejos y distantes. Aquellos que viven lejos de ti, pero que tienen que tener una oportunidad de vida, de salvación y de eternidad en sus vidas. ¿Qué nos hace alejarnos o estar distantes de Dios? Nuestro pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados, lejos de las bondades, de las misericordias de Dios. Pero para eso vino Cristo, para acercarnos al reino de Dios y volvernos una vez más hacia Dios, para darnos salvación y vida eterna. La mejor decisión que alguien puede venir y hacer en su vida es aceptar a Cristo en su vida y en su corazón. Mientras la iglesia está orando, yo quisiera preguntar hoy en esta mañana, ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? No estás aquí por casualidad, estás aquí porque necesitas a Dios. Y Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón el estar en esta mañana aquí. Por eso yo quisiera preguntar en esta hora, ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie. El Salmo 73 lo dice, lo mejor que puede haber pasado en mi vida es haber conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios? Tal vez usted me dirá, pastor, en algún momento yo ya tomé esa decisión, pero sabes que has andado caminando lejos y distantes y tu pecado te ha separado de Dios. Y a eso se le llama volver a reconciliarse, volver a la amistad. ¿Habrá alguien en esta sala, ya sea que quiera venir y abrirle su corazón a Cristo o reconciliar con el Señor? Póngase de pie. Vamos a orar por usted y vamos a dar gracias a Dios por la decisión que usted está tomando hoy en esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Este es el Evangelio. Que esto no se convierta en una piedra de tropiezo para usted, sino todo lo contrario, una pieza de salvación y de vida eterna para su vida. ¿Habrá alguien en esta sala? Amante Dios, te honramos, te bendecimos y te damos las gracias por esta mañana. Sigue hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. También, Señor, queremos ofrendarte con gozo y con alegría. Recibe nuestras ofrendas que con gratitud las traemos hoy en esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de poder venir y ser partícipes de esta bendición.
las presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Solo recordarles, todavía tenemos algunos pavos allí, hermanos, por favor, acérquese allí por la bodega. Ya no hay pavos. Hermano, vamos a tener que poner cámaras aquí, hombre. De veras, en el freezer. Pues ya no hay pavos, hermanos. Que Dios tenga misericordia del que se lo llevó. Va a dar cuenta en el día del juicio. Miren, hermanos, hablando en serio, de veras, respetemos algunas cosas, porque habían hermanos que todavía no les habíamos dado pavo. El viernes ahí quedaron y teníamos todo el freezer lleno de pavos. No sé quién lo sabrá. Qué barbaridad, no, hermanos. Que Dios nos perdone. Entonces, hermanos, sí, son cosas que debemos de respetar, hermanos, en este sentido. ¿Ve? Debemos de respetar, porque habían hermanos que todavía no les habíamos entregado pavos. Así que Dios nos perdone. Así, hermanos, sí, porque también no eran nuestros, los habían donado y los donaron para las iglesias de Bíblica Peniel. Así es que seamos respetuosos, hermanos, con las cosas del Señor, ¿ve? Y es cierto que están ahí y uno confía, hermanos, que las cosas están ahí. ¿Ve? Pero qué triste, hermanos, qué barbaridad. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de esa labradores. ¿Cuántos labradores buenos habemos aquí, hermanos? Que no seamos, como dice ahí, malvados, ¿verdad? Somos labradores buenos para anunciar la palabra de Dios, donde sea, cuando tenga tiempo, lo debemos de hacer, porque así dice su palabra. Hermanos, continuamos con los anuncios. Recuerden, el día miércoles, comenzamos a las 7, culto de oración. Asimismo, los viernes a las 7, culto bíblico. Véngase, acompáñalos a estudiar la palabra. Asimismo, continuamos con los domingos a las 8 de la mañana, 8:30. Estamos aquí. Culto de oración también, de alabanza también. Así continuamos a las 9 con la escuela bíblica y concluimos con el culto general a las 10:30. Gracias, hermanos. Pongámoslos de pie. Vamos a terminar este momento con una oración. Perdón, sí, también hay el viernes. Acuerden que es el día de acción de gracia. Vengamos los hermanos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho durante este año y también por todo lo que Él va a hacer en el futuro con nuestra iglesia, con nuestra congregación. Vengamos a darle gracias a Él. Así se les... si usted puede traer algo de su voluntad, que traiga unas pupusitas, unas baleaditas, unos taquitos ahí, para que podamos compartir aquí con nosotros, ¿verdad? Juntos aquí en nuestra iglesia. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que tú los has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por esa palabra que tú los has enseñado ahora, Señor, de que seamos, Señor, unos labradores, Señor, buenos, Señor, que cuidamos tu villa, Señor, que seamos nosotros, Señor, de encargarlos, que no se queme, Señor, que la sigamos, Señor, que viva esa villa, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada uno, Señor. Llévelos a cada uno bien a su casa, Señor. Guárdalos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Están despedidos, hermanos.